Los jóvenes se enfrentan a un mundo cada vez más complejo, un mundo que requiere diversas herramientas para hacerle frente. En el programa de hoy vamos a ver de qué manera el manejo de los sentimientos de los adultos influye en las relaciones con sus hijos. Estoy pensando en cómo también los adultos tendemos a gestionar nuestras emociones y sentimientos. Y quizás cómo les llega eso a ustedes, ¿cierto? Respecto a como el ejemplo, ¿no? De cómo ven a los adultos manejando como sus sentimientos y emociones en la sociedad general, por ejemplo, en nuestro país, si eso les aporta algo o en realidad piensan que las nuevas generaciones podrían hacer las cosas de otra manera. Sí, pasa que los adultos a veces malinterpretan el cómo nosotros nos expresamos, el cómo nosotros nos sentimos. Porque, por ejemplo, alguien puede decir, estoy triste y no, simplemente no quiero ver a nadie, quiero estar solo. Y los adultos malinterpretan eso y te hacen hacer actividades, te obligan a hacer algo. Y es en el momento cuando tú no quieres y solo quieres estar solo. Como que los adultos debiéramos escuchar un poquito más cuáles son las necesidades respecto como a las emociones. Sí, deberían entender un poco, escuchar cómo nos sentimos, escuchar nuestros problemas, porque la mayoría de adultos ignoran o evitan escuchar a sus hijos por simplemente evitar una conversación o simplemente porque no les interesa. ¿Y qué hay de cuando los hijos evitan hablarle a los padres? Bueno, eso sí es una gran conversación porque yo en los años de pandemia evitaba hablarles a mis papás de cómo me sentía por el simple miedo de que me dijeran algo. Entonces, en los años de pandemia eso empezó a acumularse y empecé a guardarme mis sentimientos. Porque en la pandemia no estaban los amigos para apoyarte. Claro. y escucharte. ¿Y cómo lo resolviste? Pues ahora a principios de año conocí a las dos personas que son mis mejores amigos ahora, mi mejor amiga y mi mejor amigo. Y ahora, tras decirles todo cómo me sentía, cómo yo me expresaba y eso, empezamos a relacionarnos más. Perfecto. ¿Cómo ha sido, por ejemplo, para ti el tema emocional en ese sentido, como de contarle a los adultos o de ver cómo los adultos gestionan sus emociones? Bien. ¿Bien? Es que cuando, por lo menos con mi mamá, cuando yo hablo con ella, ella siempre lo ve desde varios puntos. ¿Ya? Ella nunca lo ve de forma negativa y tampoco no usa respuestas tan cerradas o tan específicas. Ella siempre se intenta explicar y siempre intenta que cuando yo me exprese a ella o ella se expresa a mí, siempre terminemos los dos más unidos, con más confianza, porque nuestra idea de tener estas conversaciones es que los dos nos tengamos confianza y que hay algo ahí, que en vez de alejarnos nos unamos más, porque ella me da toda la confianza y me hace sentir todo el tiempo de que yo puedo confiar en ella cuando lo necesite y que ella nunca me va a hacer falta. Entonces yo por lo menos con mi mamá tengo una confianza bastante fuerte. Y que el compartir los sentimientos parece que permite mantener esa unión, ¿no? Como irla tejiendo, irla fortaleciendo. Qué lindo. Y parece que esta característica de tu mamá de poder escuchar, ¿cierto? Y de, como decías tú, como mantener una actitud abierta, parece que es algo bien importante, ¿no? De ella, que permite que las cosas funcionen bien en estas conversaciones. De no juzgar, parece, de tomar lo positivo, decías tú, ¿cierto? Son como quizás cosas que no son tan fáciles de encontrar, ¿o no? Cuando conversamos, ¿cierto? Como que
estoy pensando en qué podría fomentar o ayudar a que como sociedad, ¿cierto?, pudiéramos compartir hablar un poco más, ¿cierto?, sobre cómo nos sentimos, ¿cierto? Por ejemplo, qué nos hace sentir mal o qué nos gustaría para hacernos sentir mejor. ¿Tienes alguna opinión, una idea al respecto? Sobre el tema este del abrirse ante sus seres queridos. Bueno, o sea, para mí el tema de la pandemia no me fue tan complicado porque cuando fue sexto básico, cuando empezó la pandemia, mis amigos anteriores ya se habían cambiado de colegio, así que con pandemias no iba a quedar igual. Pero sí, tenía mi familia y yo siempre he sido una persona más abierta a mi familia, porque siempre he estado con ellos. Con el tiempo en pandemia igual empecé a cambiar yo como persona. Antes era una persona mucho más cerrada, soy una persona un poquito más extrovertida, que el tema vino psicológico. Me volví una persona más chistosa. Compartí más con mi familia, leía con ellos, hablaba más en la mesa, todo eso. La pandemia, de hecho, para mí creo que fue algo bastante positivo en su manera. Eso no quita que miles, cientos de personas se hayan muerto. Claro. Pero dentro de tu experiencia, en este tema súper particular que estamos hablando, para ti fue bueno, ¿no? Me desarrollé más como persona. Indudablemente. Mira, qué bonita experiencia. Mi mamá casi siempre por así decirlo, yo no me he abierto con ella porque casi siempre insiste, porque cuando me siento triste, y no lo digo porque estoy esperando a decírselo a mis amigos ahí cuando nos juntemos, mi mamá siempre me insiste, pero ¿qué te pasa? Dime qué te pasa. Y yo le digo, no me pasa nada, por favor, déjame tranquila. Pero al final siempre insiste y que termino diciéndole porque simplemente quiero estar en paz. Y al final eso no soluciona nada, porque igual sigo sintiéndome mal. Okay. Es un poco lo que hablábamos antes, de que la confianza se construye sin puntos, así como padres e hijos. ¿Cierto? Como esta idea de ir, como ir tejiendo, ¿no? Como ir tejiendo, como para tejer se necesitan 2 palillos, por ejemplo, donde cada palillo hace un movimiento particular que permite que el tejido se vaya desarrollando, ¿cierto? Como que esto del comunicarse, la confianza, parece que está resultando ser un elemento del escucharse, está siendo un elemento súper importante que ha salido en estas conversaciones, ¿no? Y parece que incluso trasciende las edades, ¿no? Resulta más significativo porque hay una brecha, una distancia entre los adultos y los chicos, pero también entre ustedes, también, ¿cierto? Esto de conversar, poder ir generando conversaciones, confianza, construyendo confianza, para ir apoyándose mutuamente, es algo que yo creo que ustedes tienen súper claro y están ya como generando como esos recursos personales para ir abriendo, ¿no? Conversaciones que permitan irnos enriqueciendo en comunidad. De nuevo, ¿cierto? Queda la sensación de que a veces los adultos no somos tan abiertos para escuchar o nos cuesta un poco, como que nos faltara un poco en esto de comunicarnos efectivamente, de ser escuchado, de escuchar a los otros, de respetar al otro, de considerar al otro. Como que en definitiva eso termina siendo un tema que ha estado transversal en las conversaciones que hemos tenido y parece que resulta ser relevante en todos los ámbitos de la vida o todas las temáticas, ámbitos que hemos estado hablando. Parece que la construcción de relaciones nutritivas y positivas es algo fundamental. Entonces, bueno, la idea es que estas conversaciones que estamos teniendo ahora vayan generando nuevas conversaciones que permitan ir abriendo, ¿no? El compartir nuestros sentimientos, el apoyarnos mutuamente, el ir creciendo juntos,
Y esa es en definitiva la idea, ¿no? Así que muchas gracias por estar acá y nos vemos prontamente. Sin duda que los adultos debemos revisar la forma en que nos relacionamos con nuestros hijos. Una gran lección de este capítulo. Hasta pronto.